por algo que me parece que es la deserción educativa. A nivel nacional tenemos 400.000. ¿Cuántos tenemos en Cajamarca? ¿Cómo estamos? Hace poco Alma Noticias dio información de que aló, Sí, aló, buenas sí, tardes. sí, Sí, buenas lo tardes. escucho. Alma Noticias dio información sobre la situación de casi 200 estudiantes del Colegio San Ramón que no eh, tenían acceso al Internet. Entonces 200 familias que estaban prácticamente en extrema pobreza porque no podían ni siquiera cargar el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se está mirando? ¿Cuál es la evaluación de la Defensoría del Pueblo en estos temas? La Defensoría del Pueblo hizo una supervisión y hace algún tiempo a la estrategia Yo Aprendo en Casa, ¿no? Porque como usted sabrá, es importante que para que esto funcione, la conectividad tiene que ser la adecuada, es decir, tiene que haber una red de banda ancha, con fibra óptica, tiene que haber, digamos, servicios de empresas radiales o de radiodifusoras que puedan difundir digamos, las clases que se imparten mediante, digamos, las radiodifusoras, ¿no? En ese contexto, la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión nacional y en esa supervisión nacional se pudo ver o evidenciar que, por ejemplo, hay radiodifusoras que están, digamos, a cargo del gobierno regional que no están operativas, ¿no? Y algunas están, digamos, siniestradas, algunas ya no existen, algunas necesitan mantenimiento. Y respecto a las redes de banda ancha, hay problemas en relación a un arbitraje que existe entre el ministerio que está realizando esta obra con una empresa que está a cargo de la realización de esta obra. Entonces, frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo pudo ver que, consecuentemente, en la página en este caso de la dirección regional, se evidencia que hay 24.000 alumnos aproximadamente que no estarían recibiendo esa estrategia de aprendo en casa a nivel de la región, ¿no? Entonces, por eso es que emitimos recomendaciones al gobierno regional tendientes a que pueda darle el mantenimiento debido a estas radiodifusoras, de modo tal que puedan lograr su funcionamiento y pueda, a través de esta estrategia, poder, digamos, continuar con la educación, sobre todo en las zonas más alejadas de la región donde pues se requiere que a través de las líneas de radio pueda impartirse esa estrategia Yo Aprendo en Casa, ¿no? Y lo mismo también se recomendó a fin de que pueda buscar formas y alternativas para poder coadyuvar a que este arbitraje se pueda ir superando y finalmente pueda, digamos, haber otras posibilidades para llevar a cabo esta estrategia Yo Aprendo en Casa, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que usted pone en manifiesto es otra dificultad, ¿no? Que en las mismas ciudades puede ser que no haya acceso a Internet. Entonces es importante que estas situaciones puedan ser evaluadas también pues por, en este caso, la UGEL y vea algunas alternativas, ¿no? De cómo poder lograr que los alumnos tengan finalmente el acceso al Internet, porque de lo contrario no van a poder llevar sus estudios convenientemente, ¿no? Ahí, justamente, mire, por ejemplo, ¿no? El recibo de este mes de agua, ¿no? Pues acá somos dos personas en mi domicilio, ¿no? Ha venido por 250 soles. El joven que trabaja conmigo, son tres personas a su domicilio, le ha venido por 650 soles. Eh, la persona que nos ve toda la cuestión de producción, le ha venido por 400 y tantos soles su recibo de agua. Es increíble lo que está pasando. O sea, esto es una situación realmente enojosa para todos los cajamarquinos, ¿no? Tener una empresa que a pesar de que ya había pasado esta etapa, nuevamente, y a pesar que hay una directiva de la SUNAS de manejar los precios del consumo por los niveles de promedio de los últimos meses, antes de la pandemia. Entonces, esta situación es una. La otra es, obviamente, si hay esto en el agua, ¿por qué no puede estar pasando, por ejemplo, en el servicio de internet o telefonía? ¿No?
Hay personas que se paran quejando, paran llamando, escribiendo a Alma, por ejemplo, diciendo Telefónica nos ha cobrado en el mes de abril, yo pago 100 soles, pero nos está cobrando 300, yo pago 80, pero me está cobrando 150, es decir, y están cortando las líneas, están cortando permanentemente las líneas sin darle solución a los problemas, sin darle respuesta a los problemas. Entonces, ahí tiene usted el problema de deserción educativa por falta de medios para alcanzar los niveles académicos. La deserción de matrículas, también tengo entendido, ¿no? Y el aumento de embarazos, que es lo que nos dicen las estadísticas, que ha crecido el número de embarazos en tiempo de pandemia, ¿no? Cuando se supone que todo el mundo debería estar en su casa. Embarazos adolescentes, de colegialas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usted ha puesto de manifiesto en realidad una serie de problemas que la Defensoría del Pueblo viene atendiendo desde sus competencias. Por ejemplo, en el tema de servicios públicos, ciertamente en el inicio de la emergencia se pudo evidenciar que hubo muchos recibos que muchos usuarios desconocían en relación al monto facturado, ¿no? Y que por tanto, digamos, no estaban en desacuerdo pues con el monto que se les facturaba, y por otro lado no había pues estos mecanismos para presentar quejas o reclamaciones ante las empresas. Por ello es que la Defensoría del Pueblo tuvo reuniones con la EPS y se logró implementar líneas telefónicas para poder brindar atención a la ciudadanía y puedan presentar sus reclamos. ¿Qué se produjo, no? Los primeros meses de la emergencia, usted recordará, la cuarentena era una cuarentena bastante, digamos, intensa, no se podía salir de los domicilios y tampoco se realizó una medición presencial de los medidores de agua. En ese contexto se recurrió a lo que las normas de reclamaciones establecen y se hizo un histórico de consumo. El histórico muchas veces puede haber correspondido a lo que han seguido consumiendo, en algunas ocasiones han consumido menos porque la gente ha dejado sus domicilios o vive menos gente en el domicilio, como que en otros casos el consumo ha sido mayor. Entonces, esa diferencia de un pago adicional o un menor pago ha tenido que, digamos, verse reflejado en los próximos recibos de servicios. Y en algunos casos el monto ha venido del monto del mes más el monto que se dejó de cobrar por este histórico de los meses pasados. Los usuarios tienen derecho a reclamar y yo invoco a que cualquier persona, cualquier usuario que tenga un recibo que no reconoce pueda reclamarlo. Mire, nosotros hemos hecho una supervisión nacional a 50 EPS en estos últimos días, y de esa supervisión nacional ha tenido como objetivo poder contribuir a la mejora y modernización de la atención de reclamos tanto en vía telefónica como virtual, para, como usted sabe, pues contribuir a contrarrestar el incremento de contagios justamente por la falta de distanciamiento que muchas veces se da si es que hay colas. Y lo que hemos advertido, por ejemplo, que el 64% de todas las empresas no tienen líneas telefónicas habilitadas, ¿no? La Defensoría ha hecho una supervisión acá a la EPS Marañón y a la EPS Sedacag, y por ejemplo la EPS Marañón tampoco tiene teléfonos habilitados, como así lo tiene Sedacag, pero Sedacag, por ejemplo, tiene que tener en su página web no solo los recibos, que sí lo tiene, sino también un enlace para poder presentar reclamaciones de manera virtual en su página digital, ¿no? Entonces, en su página web. Pero cualquier usuario que vea que hay un consumo diferente que no reconoce, debería reclamar este monto, y la empresa no puede cortarle el servicio mientras dure la reclamación. Yo le sugeriría además al usuario que pueda hacer llegar copia a la Defensoría del Pueblo, ya sea a través de nuestra mesa de partes virtual que la tenemos en la página web, o de los WhatsApp que tenemos en los teléfonos de emergencia que vienen atendiendo en la Defensoría del Pueblo. A la vez, digamos, es importante también que los usuarios puedan ver
qué conceptos tiene su recibo, porque puede ser que estén arrastrando deudas de meses pasados, ¿no? Ante ello también tienen derecho a un fraccionamiento, ¿no? Hagan un reclamo y dentro del reclamo pueden pedir un fraccionamiento si es que los consumos son de meses pasados y por eso sale elevado, ¿no? Pero si no reconocen, lo primero que tienen que hacer es su reclamación, ¿no? Respecto a los otros temas, ¿no? El tema del embarazo adolescente es un problema grave para Cajamarca. Somos de las regiones con mayor índice de embarazo adolescente a nivel nacional. No es un tema que la Defensoría puede descuidar, o la Defensoría le interesa mucho contribuir a que haya una adecuada información a las adolescentes respecto de su salud sexual y reproductiva. Pero eso pasa también por tener los servicios adecuados, ¿no? Es decir, la atención diferenciada en los centros de salud para poder atender a este tipo de usuarias o usuarios que deban informarse sobre su salud sexual y reproductiva y evitar con eso el embarazo adolescente, ¿no? Y pasa por horarios diferenciados, por establecimiento, por un local o una oficina también que brinda las garantías de privacidad, intimidad para quienes van, ¿no? Y también las labores de promoción de la salud, ¿no? Son temas que en este caso la Defensoría del Pueblo viene también supervisando y es un tema para nosotros como región en Cajamarca, desde la Defensoría del Pueblo, un tema prioritario, el tema de embarazo adolescente, que no ha habido oportunidad de conversar ciertamente porque la emergencia sanitaria ha distraído la atención en otros aspectos que son muy importantes para la contención del COVID y la atención de esta epidemia, pero que los otros temas no quiere decir que no se hayan dejado de tocar. Por eso es que estamos viendo los temas de derechos públicos, los temas de educación y otros que son muy importantes, como por ejemplo también el tema de la atención a la mujer frente a la violencia familiar, violencia que pueda que pueda sufrir o que sufre finalmente, también en contextos, pues, en este contexto tan adverso que puede ser el contexto de emergencia en el cual estamos, ¿no? Claro, definitivamente los incrementos son realmente dolorosos para los cajamarquinos, ¿no? Entonces, y lamentablemente eh, las estadísticas no nos abandonan, doctor, y eso debe caber una fuerte reflexión de todos, ¿no? Comunicadores, autoridades y quienes, como ustedes, tienen que estar pendientes del tema. Yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo, una gran labor, ¿no? Pero algo está fallando en esa relación entre el diagnóstico, las estadísticas y la comprensión de parte de la autoridad que tiene que atacar el problema para bajarlas. Entonces, así es, así es. Son temas que, digamos, las entidades competentes deben poner mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que hay avances en algunos temas. En el tema de violencia hacia la mujer hay avances importantes, hay mucho que hacer todavía. Pero, por ejemplo, Cajamarca fue por mucho tiempo una región que lideraba el número de muertes maternas, ¿no? Y acá quiero, digamos, saludar los esfuerzos de la comisión, del Comité Regional de Salud, ¿no? Que en base a diagnósticos, de trabajo, se ha logrado revertir esas cifras, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino a seguir. Hay un Consejo Regional de Salud en el cual se puede ver, por ejemplo, el tema de embarazo adolescente y ciertamente es un escenario necesario para poder, digamos, contribuir a bajar estas cifras que muchas veces no son las que uno espera en atención al ejercicio de derechos de las personas, ¿no? Eh, y yo creo que mediante el esfuerzo coordinado y continuo de las entidades públicas sí se logra revertir datos de esta naturaleza, ¿no? Pero son muchas veces esfuerzos de largo aliento en los cuales no debemos desmayar para lograr finalmente revertir este tipo de situaciones. Ahorita digamos, el día a día, el enfrentamiento de la epidemia es lo que más nos ha distraído, pero eso no quiere decir que no debemos de dejar de hacer otras acciones que son importantes, como por ejemplo el primer nivel de atención en los temas de salud, que también la Defensoría del Pueblo ha estado supervisando en estos últimos días, la asistencia docente que se supervisó a inicio de año, o por ejemplo esta falta de conectividad que pone en riesgo a muchos alumnos en Cajamarca de poder, digamos, llevar satisfactoriamente su educación a través de la estrategia Yo Aprendo en Casa. Son cosas que no podemos descuidar y que debemos seguir, digamos, esforzándonos porque se pueda garantizar en el día a día.
Así es, doctor Agustín Moreno. Yo creo que sí, hay temas que, como usted dice, se han bajado, pero hay otros que han crecido, la tuberculosis, la anemia, etcétera. Lamentablemente no hay una constante, es la preocupación, las constantes. O sea, es cierto, hay temas que se estuvieron bajando los temas de anemia, otra vez está creciendo. Estuvieron bajando los temas de, hace algunos años, los temas de tuberculosos, otra vez han crecido. Estuvo bajando ostensiblemente el analfabetismo, otra vez está creciendo. Entonces, esos temas es lo que me preocupa, ¿no? A lo mejor. Nosotros, por ejemplo, mañana celebramos el Día del Periodista y yo, acá en este modesto programa y en las redes sociales que manejamos Alma Noticias, nos comprometemos con usted hoy día públicamente y voy a comprometer a otros colegas de otros medios de comunicación a mantener una línea y una postura de que cada campaña que inicia la Defensoría del Pueblo sobre temas que tengan que ver en temas de salud, seguridad infantil, seguridad juvenil, defensa de la mujer, etcétera, sobre todo los sectores más vulnerables, estemos ahí y nosotros nos pongamos a su lado de la Defensoría del Pueblo para poder colaborar con este esfuerzo que debe ser de todos. Yo le agradezco, señor Alfaro, por esa disponibilidad y bueno, aprovecho para enviar un saludo a todos los periodistas a través de su medio, a usted por su día, el día de mañana, y espero pues que creo que digamos estas celebraciones siempre son importantes para reflexionar sobre la labor que uno realiza y la importancia justamente de la comunicación que es necesaria para digamos para que la gente esté informada y conozca además de los contextos que debemos ir superando no solo como autoridad sino también como sociedad. Muchas gracias, doctor Agustín Moreno, jefe de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca. Muy amable.